Advertencia. El siguiente episodio contiene temas y escenas que algunas personas podrían encontrar perturbadoras, inquietantes o difíciles de escuchar. Se recomienda discreción. Por la presente, declaro y reconozco irrevocable servir a mi amo para su completa satisfacción, y continuaré mi conducta por cualquier medio necesario. Si yo, la esclava, resultara insatisfactoria para mi amo, seré reentrenada mediante castigo corporal, según él considere apropiado y efectivo para corregir mi comportamiento. Juro cumplir cada necesidad de mi amo, además me esforzaré por servir mejor, y aceptaré su guía durante este camino. Con este fin, adaptaré mis actitudes físicas, emocionales y mentales lo mejor que pueda. Firmado, Colin Stan. Hola, bienvenidos. El caso de esta semana es el secuestro de Colin Stan, o mejor conocido como La chica en la caja. Honestamente creo que La chica en la caja describe muchísimo mejor lo horroroso de esta historia. Y sé que mucha gente tendrá opiniones distintas, pero para mí este es uno de los peores crímenes que un ser humano puede cometer contra otra persona. Este caso sigue siendo uno de los más oscuros que he leído en mi vida. Después de escuchar toda esta historia, creo que será muy difícil no estar de acuerdo, porque mientras más avanzamos en esta historia, más enfermiza se vuelve, más cruel, más absurda, más difícil de creer. Y esto es justamente lo aterrador, porque nada aquí parece real. Y aunque este caso está lleno de oscuridad, también es una historia de supervivencia, porque si algo demuestra Colin Stan es hasta dónde puede resistir la mente humana antes de romperse, y aún así seguir viviendo. Así que apaga la luz, ponte cómodo y no mires atrás. Este caso real gira en torno a tres personas principales. Colin Stan, como ya te mencioné, también está Cameron Hooker y su esposa Janice Hooker. Pero vamos a empezar con un poco de contexto sobre los tres para entender cómo se llegó a cometer semejante atrocidad. Colin Stan nació en la víspera de Año Nuevo de 1956 en Eugene, Oregon. Es la mayor de dos hermanas. Sus padres eran muy religiosos y muy estrictos. Así que Colin se pasó toda la infancia yendo a la iglesia cada fin de semana. Y esto hizo que desde muy pequeña se tomara la fe muy en serio. Y justo esa misma fe jugaría un papel principal en lo que le tocará vivir más adelante. De niña, Colin era extremadamente segura de sí misma y era muy sociable. En la escuela le caía bien a todo el mundo, tanto a alumnos como a profesores. Hacer amigos para ella era pan comido. Fuera de los padres estrictos, la vida de Colin tenía cero dramas en casa, cero problemas en la escuela. Básicamente tuvo una infancia bastante feliz y sin muchas preocupaciones. Al terminar la escuela tuvo varios trabajos temporales que le permitieron ahorrar dinero. Colin tenía un plan. Su plan era recorrer todo Estados Unidos, manteniéndose con los trabajos que fuera encontrando en el camino. Eran principios de los años 70. El movimiento hippie estaba a todo apogeo. Y en esa época, hacer autostop era lo más normal del mundo. A los 17 años, Colin tomó una decisión que viéndola ahora parece que fue un impulso total. Decidió casarse con un tipo del que se había enamorado perdidamente, pero al que solo conocía de unos meses. El chico se llamaba Tom Smith. Sin embargo, solo un par de meses después de la boda, Colin pidió el divorcio. Se dio cuenta que no eran para nada compatibles y que se había precipitado muchísimo. A medida que Colin se convertía en una mujer joven, la mayoría de sus amigos se empezaron a mudar por diferentes estados. Muchos se fueron a Oregon, a California, así que ella empezó a viajar seguido a la costa oeste para quedarse con ellos. Y como viajaba, pues la mayoría de las veces haciendo autostop. Colin era demasiado buena para ganarse la confianza de los extraños y mantener conversación fluida, incluso en viajes que duraban 8 o 9 horas. Esto, que parecía una gran cualidad, fue justamente lo que más tarde la llevará a encontrarse frente a sus captores. Por otro lado tenemos a Janice, que nació en 1958. De ella no se sabe la fecha exacta ni el lugar de nacimiento, pero lo que sí sabemos es que desde que era muy pequeña, Janice sufrió abuso físico y sexual por parte de varios miembros de su familia. Y lo peor de todo es que nadie parecía importarle. Nadie movió un dedo para protegerla o salvarla de ese infierno. Esto jugaría un papel vital en su psique y en su salud mental, que la llevaría a encontrarse con Cameron. De adolescente, la autoestima de Janice estaba por los suelos, tanto que cayó en una depresión brutal y en varias ocasiones tuvo pensamientos
Y por si fuera poco, Janice sufría de ataques de epilepsia de vez en cuando. Y ojo, la hipocresía. A pesar de todo el abuso que sufrió por parte de su familia, la criaron en un ambiente extremadamente religioso, sobre todo por sus padres. Sus padres eran tan estrictos que no dejaban que Janice viera a ningún chico. No la dejaban usar vestidos ni pantalones cortos. Y le tenían puesto un toque de queda ultra estricto. O sea que básicamente la tenían completamente aislada del mundo. Pero aquí es donde entra escena Cameron Hooker. Después de que los padres de Janice pasaran solo 30 minutos hablando con Cameron, decidieron de la nada que podía salir con él. Toda una vida prohibiéndole ver chicos, prohibiéndole salir, prohibiéndole tener una vida social, y bastaron 30 minutos con este tipo para cambiarles el chip por completo. Janice tenía solamente 16 años en ese momento, así que le dieron permiso y salieron en su primera cita, que por cierto fue rarísima. Pero ya llegaremos a eso. El punto es que hasta ese día sus padres la habían tenido en una maldita burbuja. Ahora vamos a hablar de Cameron. Cameron Hooker nació el 5 de noviembre de 1953 en California. O sea, era entre 4 y 5 años mayor que Janice y 3 años mayor que Colleen. No hay muchísima información sobre su infancia, pero lo que sí sabemos es que a su familia le encantaba mudarse de un lado a otro. Cambiaron de ciudad 4 veces antes de que Cameron cumpliera 10 años. El caso es que a Cameron le hacían bullying de forma sistemática en el colegio, y se dice que también sufría de abuso en su casa por parte de sus padres. Y aquí podemos teorizar un poco. Debido a la violencia que sufrió tanto en la escuela como en su casa, apareció una idea en la mente de Cameron. La idea de tener poder y control se convirtió en una obsesión enfermiza para él. Necesitaba controlar a alguien porque él nunca había tenido control en su vida. Aunque, siendo honestos, con los pocos datos que hay de su pasado, tampoco parece suficiente para justificar el monstruo en el que se convertiría en el futuro. Cuando Cameron cumplió los 16 años, la familia se mudó a Red Bluff, California. Cameron se graduó de la secundaria en el 72 y entró a trabajar como obrero. Todos los que lo conocían decían que Cameron era muy bueno con las manos, que tenía todo para ser un buen carpintero. Y aquí es donde viene un spoiler macabro, viendo lo que terminaría construyendo más adelante con esa madera. Cuando Cameron tenía 19 años, conoció a Janice, que en ese momento tenía solo 15 años. El tipo se sintió atraído por ella de inmediato, pero no solo por el físico, sino porque vio perfectamente que Janice era una chica a la que podía manipular y controlar a su antojo. Cameron olió sangre y fue por su presa. Justo al encontrar a alguien a quien sentía que podía manipular y que era totalmente vulnerable. A lo mejor no es que anduviera buscando esas señales de forma intencional, pero se topó con alguien que encajaba perfectamente con ese perfil. Y ojo, que aquí abrimos el momento presuntamente, porque no hay pruebas físicas de esto. Pero la propia Janice lo mencionó más tarde en sus testimonios. Al parecer, en su primera cita, o sea, al poco tiempo de haber engatusado a los padres de Janice, Cameron presuntamente le pidió a Janice que se quitara la ropa y luego la amarró a un árbol y comenzó a golpearla con una rama. Janice en ese momento estaba aterrorizada, pero al mismo tiempo Cameron la convenció de que este tipo de comportamiento era de lo más normal del mundo. Claro, imagínate la cabeza de una chica que había tenido una vida súper aislada. El argumento aquí es que nunca le habían explicado nada sobre el sexo, ni sobre salir con alguien, y menos cómo tratar a los chicos. No tenía ninguna base de lo que era una relación normal, así que Cameron se aprovechó de esa situación. Para Janice, Cameron era alguien que la podía proteger y que la sacaría de todo el infierno que ya estaba viviendo en su casa. Pero la realidad iba a ser completamente distinta. Al poco tiempo de conocerse, empezaron a salir formalmente y se hicieron novios. Durante este tiempo, Cameron decidió empezar a tantear el terreno para ver qué tanto aguantaba Janice. Primero empezó a insultarla, solo para ver cómo reaccionaba. Como vio que ella no ponía ninguna objeción, decidió ir más lejos, viendo que Janice era increíblemente sumisa. En estos primeros maltratos, Cameron decidió introducir el sadomasoquismo y el bondage en su relación. Y en una ocasión en particular, el tipo casi la ahoga durante una de sus sesiones. Y la cosa no paraba ahí. Además de casi ahogar a Janice, Cameron empezó a meter en su vida sexual juguetes, látigos, esposas, y esto escaló a golpes y hasta choques eléctricos. Uno de los juegos favoritos de Cameron
era colgar a Janice de las muñecas y latigarla. Y esto, señores, es algo que el tipo hacía casi todas las noches con Janice. La verdad es que Janice divide mucho las opiniones en este caso. Hay quienes creen que fue totalmente cómplice de lo que pasaba, pero también hay quienes la ven en parte como una heroína. Bueno, tal vez no la heroína, pero definitivamente jugó un papel clave para resolver este caso. El 18 de enero de 1975, Cameron y Janice se casaron en Reno. La ceremonia fue increíblemente pequeña y solo asistieron pocos familiares y amigos por parte de Cameron. Se dice que al momento de casarse, Janice ya sabía perfectamente el plan de Cameron: secuestrar a una desconocida y tenerla como esclava para usarla juntos. Y no solo eso, sino que la pareja planeaba lavarle el cerebro y manipular tanto a su víctima hasta el punto de poder tener básicamente una relación de 3 a largo plazo. Ahora, lo curioso es que Janice aceptó esta idea bajo dos condiciones que logró negociar. La primera regla que Janice logró negociar es que si Cameron conseguía a su esclava, ella ya no recibiría golpes ni abusos. Se piensa que hizo este trato porque ella quería tener un hijo. Básicamente fue: si me dejas tener un hijo, tú puedes tener una esclava. Además, si iba a estar embarazada, no quería que nada le hiciera daño a su bebé. Así que hubo un intercambio ahí. La regla número 2 era que Cameron solo podía tener relaciones con Janice. Esa era la regla al principio, aunque más adelante veremos cómo cambian las cosas. La pareja decidió poner en marcha su plan el 31 de enero del 76, justo un año después de casarse. Iban conduciendo tarde en la noche en su Dodge Colt de 2 puertas por el norte de California, cuando entraron a la ciudad de Chico. Iban buscando a su primera víctima potencial. Janice iba sentada en el asiento del copiloto para dar una falsa sensación de seguridad, aunque en realidad se negó a participar en cualquier elemento físico del secuestro. Esto es bastante interesante porque la lógica de tenerla a ella en el auto es muy similar a lo que hacía Ed Kemper. Él usaba ciertos lentes específicos para verse menos amenazante ante sus víctimas, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Aquí usaban a Janice como una trampa al menos visual. El caso es que tener una mujer en el auto te cambia todo el panorama. La presencia de otra mujer hace que para una chica sea muchísimo menos intimidante subirse a un vehículo. Además, como se mencionó antes, ambos tenían un aspecto bastante inofensivo. De hecho, más adelante los describirían como una pareja de nerds, así que no parecían una amenaza. El punto es que Cameron y Janice se cruzaron con una mochilera de 19 años llamada Mary Elizabeth, que estaba buscando que la llevaran a otro punto del estado. Al principio, la pareja, tal vez por miedo o nerviosismo ante la idea de secuestrar a alguien, terminó llevando a Mary hasta su destino original. Pero justo cuando ella estaba bajando del auto, Cameron la sujetó con fuerza y la llevaron de regreso a Red Bluff, donde la encadenaron en el sótano. Durante las siguientes 24 horas, Mary Elizabeth fue torturada por Cameron, quien finalmente terminó con su vida. Hay muchos puntos que debatir sobre este incidente en particular, porque toda la información se supo mucho después. Cuando Mary Elizabeth desapareció, la policía le apuntó directamente con el dedo a su novio de ese entonces, porque la última vez que la vieron antes de hacer el autostop, ella y su novio habían tenido una discusión fuerte. La policía se pasó casi 6 meses interrogando a este chico e investigando la desaparición, pero nunca pudieron demostrar que estuviera involucrado. Mientras tanto, Cameron y Janice aprovecharon que la policía estaba totalmente distraída, investigando al novio para decir: bueno, ya tuvimos una esclava por un día y la cosa terminó así. Ahora hay que pensar a más largo plazo con nuestra próxima víctima. Así que volvieron a la idea de buscar mochileras, pero esta vez con la meta de mantener a alguien cautivo por mucho más de 24 horas. Así que volvieron a la idea de buscar mochileras, pero esta vez con la meta de mantener a alguien cautivo por más de 24 horas. Es algo que no termino de entender del todo. Si ya habían discutido, si ya tenían planes, reglas establecidas, no entiendo cómo ese primer intento terminó en una forma tan caótica y acelerada. Es un misterio si algo salió mal, si es que Marie intentó escapar o por qué cambió el plan tan rápido. El caso es que el intento número 1 fracasó. El 19 de mayo de 1977, Colleen, de 20 años, se dio cuenta que su auto no arrancaba, así que decidió salir a la carretera y hacer autostop para ir a la fiesta de un amigo al norte de California. Como Colleen ya tenía bastante experiencia haciendo esto, la decisión no fue algo impulsivo o extraño para ella. En esa época, el autostop era una forma de lo más común entre los jóvenes para moverse.
ya que se consideraba el método fácil y barato para salir de un punto A un punto B. Si miramos el mapa, esa ruta en particular desde Eugene, Oregon, hasta el norte de California, tomaba entre 8 y 9 horas, o sea que no iba a ser un solo viaje directo. Y Colin, con la experiencia que tenía, iba teniendo éxito en su camino, hasta que se topó con el Dodge Colt. En el camino, Colin logró que un par de camiones le dieran aventón y avanzó una buena distancia. Y de repente, se detiene una pareja joven que lleva un bebé en el auto. Colin piensa, vale, esto es totalmente seguro, y se sube sin pensarlo. Les explica quién es y a dónde va, y ellos se presentan como Cameron y Janice Hooker. Al principio parecían de lo más amables. Entonces avanzaron unos cuantos kilómetros y se detuvieron en una estación de servicio. Este momento es importante porque tiene que ver totalmente con el instinto, con esa corazonada que te avisa de un peligro. Colin va al baño y mientras está ahí empieza a tener un pensamiento espantoso. Un miedo abrumador que ella misma contaría más tarde que sintió que era una señal divina. Un aviso de Dios de que algo andaba muy mal. Sintió unas ganas locas de salir corriendo, saltar la ventana del baño y no mirar atrás. Pero algo la frenó y se quitó esa idea de la cabeza. Y por desgracia, decidió no hacerle caso a su instinto. Una decisión de segundos que le cambiaría la vida para siempre. Colin regresó al auto y continuó su viaje. Sin embargo, a los pocos kilómetros la atmósfera cambió por completo. Colin empieza a notar algo raro. Que Cameron no para de verla. La observa fijamente una y otra vez por el retrovisor. Y esto la pone muy incómoda. Y la tensión estalla cuando Cameron se desvía de la carretera principal hacia una zona completamente aislada. Janice se baja del auto con el bebé, dejando a Colin y a Cameron a solas. En un segundo, la actitud del amable tipo desapareció. Se lanzó hacia Colin con un cuchillo, se lo pone en el cuello y la somete. Hay otra versión que dice que cuando Colin regresó del baño de la estación de servicio, ya había una caja de madera en uno de los asientos. El punto es que bajo amenaza de muerte, el tipo la somete y le coloca la caja en la cabeza. El artefacto estaba diseñado para bloquear toda la luz, el sonido y limitar el aire. De verdad, cuando ves las fotos de este artefacto, parece algo sacado directamente de una película de Saw. Completamente aislada y sin poder ver, ni oír o emitir algún sonido, porque la caja amortiguaba todo, Colin se quedó aterrorizada, sin saber qué le van a hacer estos monstruos. Cameron y Janice se llevaron a Colin a su casa en Red Bluff y la bajaron a la fuerza al sótano. Y si lo que acabamos de contar es una pesadilla, esto apenas es el principio. Le quitan la caja de la cabeza, la encadenaron de las muñecas sobre una caja que después patearon y dejaron a Colin colgada del techo. Esa primera noche Cameron la golpeó un rato y acto seguido procede a tener relaciones con Janice justo debajo de Colin. Esto para algunos tumba por completo la teoría de que Janice era solamente una víctima indefensa en ese momento. Esto es lo que vuelve tan gris y turbio su papel en este caso. Pero también tenemos que considerar que ella sufrió de mucho abuso durante toda su vida. Cuando terminan, bajan a Colin, pero solo para meterla a otra tortura. La obligan a meterse a una caja de madera mucho más grande. Durante los siguientes meses, Colin pasaría la gran parte del día confinada a esa caja, y solo la dejaban salir para sesiones de tortura diarias con Cameron. Desde el primer momento usaron la palabra esclava, rebajándola por completo. Y está claro que Colin iba a recibir un trato muchísimo más violento del que Janice jamás sufrió. De hecho, se dice que durante estas sesiones, Janice llegaba a morder a Colin y cosas por el estilo. O sea, no es que Cameron hiciera todo mientras ella se quedaba mirando sin hacer nada. Presuntamente, Janice también la agredía físicamente cuando estaba atada. Como ya mencioné, Janice había sido la válvula de escape de Cameron, pero se había cansado de aguantar los golpes. Así que ella aceptó meter a una tercera persona en la relación, como un mecanismo de defensa. Pensaba que si Cameron tenía a alguien más con quien desquitar sus fantasías, a ella la dejaría en paz, para criar a su hijo. Si me preguntas, una dinámica familiar verdaderamente espantosa. Al principio había pactado que no había relaciones íntimas entre Cameron y su esclava, pero ese acuerdo se fue olvidando con los meses. Cameron sumó la agresión sexual a sus métodos de tortura hacia Colin. La pobre chica estuvo encerrada en esa caja durante varios meses, atrapada prácticamente las 24 horas del día, y solo la sacaban para experimentar más dolor. Al final, llega un punto en el que ni siquiera quieres que te saquen de la caja, porque sabes que afuera te va a ir mucho peor que estando adentro. Y como ya les dije, Cameron era muy bueno en la carpintería.
Y el tipo todavía tenía muchas cosas en mente que quería construir. Una de ellas fue un sistema de poleas con cadenas donde te amarraban los brazos de un lado y las piernas de otro. Básicamente un potro de estiramiento de la época medieval. Tal cual, imagínense esta escena. Cameron era un tipo alto, medía 1,90, metiendo toda su fuerza y sus músculos para estirar a Colin en ese aparato. Solo piensen un poco lo que soportaba Colin. En el dolor de las cadenas arrastrando tu cuerpo. Y en esa primera noche en el sótano donde todo su peso corporal pendía de sus muñecas, mientras las cadenas cortaban su piel. Llevaban unos meses en esta situación cuando la pareja se tuvo que mudar. Se mudaron a una casa móvil y en un remolque no hay sótanos. Así que tuvieron que inventarse otra forma de mantenerla cautiva. Cameron sacó sus herramientas otra vez y diseñó una caja nueva de madera. Esta le permitía a Colin estar acostada, pero le impedía por completo sentarse o darse la vuelta. Le limitaba el movimiento al máximo. Así que si ves las fotos, parece un ataúd. ¿Y dónde guardan esa caja? Te preguntarás. La respuesta es debajo de su cama. A simple vista, nadie que entrara en esa casa se daría cuenta que estaba ahí. El horror de pensar que estás metida en esa caja durante 23 horas del día, bajo la cama donde duermen tus captores y con acceso mínimo de agua y comida. Y claro, para que no se asfixiara, la caja tenía unos agujeros en el fondo para que entrara un poco de aire. E incluso tenía una basinica para hacer sus necesidades, pero tenía que hacerlo prácticamente acostada. Algo completamente inhumano. Después de un tiempo considerable, demostró que se podía confiar en ella. Es decir, que se quedaba callada y no intentaba escapar. Empezaron a dejarla salir de la caja por periodos más largos, para que hiciera quehaceres en la casa. Se dice que la obligaban a hacer estas tareas domésticas totalmente desnuda para satisfacer las fantasías de Cameron, que supuestamente estaban inspiradas en la novela sadomasoquista La historia de O. En enero del 78, Cameron decidió que Colin ya no se llamaría así. Para deshumanizarla todavía más, le quitaron el nombre y empezaron a llamarla simplemente K. K tenía prohibido usar su nombre. Además, estaba obligada a referirse a Cameron como amo y a Janice como señora. Igual que hacen con los prisioneros de guerra cuando les asignan números o letras. Le quitan el nombre, le quitan su identidad, la borran por completo. Básicamente, para ellos, Colin ya no valía nada, ni siquiera merecía tener su propio nombre. Pero de lo que Cameron estaba realmente orgulloso era de su lavado de cerebro. El tipo le metió en la cabeza la historia de que él era parte de una sociedad secreta ultrapoderosa que supuestamente se dedicaba al tráfico de esclavas por todo el mundo. Le decía que si intentaba escapar, los mismos vecinos de la zona la verían, la capturarían y la devolverían, o que la matarían. Peor aún, la amenazaba con que la compañía la vendería a otro amo que la trataría muchísimo peor que él. A ver, hoy en día la gente escucha eso y piensa cómo podría creerle, pero pónganse en sus zapatos. Llevaba meses metida en una caja, prácticamente las 24 horas del día, sufriendo torturas diarias y aislada del mundo. En esa situación tu realidad se rompe. No es nada descabellado que terminara creyéndose esas mentiras. Cameron le decía que la compañía era una red global de miembros metidos en el gobierno, en el servicio secreto y en el sistema judicial, que la vigilaban las 24 horas del día y que si se le ocurría escapar o mandar algún mensaje, su familia pagaría las consecuencias de inmediato. Al estar constantemente aislada de la sociedad y estando a finales de los años 70, sin internet ni redes sociales para contrastar nada, es totalmente comprensible que Colin se tragara completamente la historia por puro terror. De hecho, llegó a temerle mucho más a la compañía que al propio Cameron. El truco retorcido de Cameron era ese, presentarse como el malo menos malo. Al decirle que otros amos la tratarían peor, la manipulaba para que, de cierta forma, intentara complacerlo, para evitar que la transfiriera. Para rematar el control, Cameron la obligó a firmar un contrato de esclavitud de por vida, hecho a mano, el cual redactó copiando el texto directamente de una revista de sadomasoquismo que él coleccionaba, y lo pudiste escuchar al principio de este capítulo. Con la firma, Colin prácticamente le entregaba su vida entera a los Hooker. Paranoica, perdida, pensando que la vigilaban todo el tiempo, Colin empezó a obedecer absolutamente todo. Lo más increíble y desconcertante es que, como ya le tenía un miedo pavoroso a la compañía, los Hooker empezaron a darle más privilegios por tener buena conducta.
La dejaban salir al jardín, hacer ejercicio, limpiar la casa y hasta cuidar a los 2 hijos pequeños que ya tenía la familia. La dejaban salir a correr por la calle, socializar con los vecinos, pero al final del día Colleen regresaba por su propio pie a meterse al ataúd debajo de la cama, hasta que la llamaban al siguiente día. Es algo que te vuela en la cabeza. ¿Y qué pasaba con los niños? Curiosamente, los hijos de Cameron y Janice nunca se enteraron de que Colleen vivía abajo de la cama de sus papás. Ellos tenían la idea de que Colleen era una especie de niñera y simplemente se iba a su casa por las noches. Colleen contaría más tarde en entrevistas que aunque su miedo por la compañía era inmenso, su fe en Dios era muchísimo más fuerte. Decía que gracias a su religión pudo mantener la mente cuerda y al final del día mantenerse con vida en medio de ese infierno. Con el tiempo, sus buenos modales le trajeron una recompensa surrealista. Un día, Cameron se acerca y le dice: mira, es Navidad. Te voy a dejar llamar a tu familia para decirles que estás bien. Imagínate ese momento tan potente. Colleen marca a su casa, contesta a su hermana menor, Bonnie Sue, y en una llamada súper emotiva, donde Colleen solo alcanza a decir que está viva, a salvo y que está bien. Su familia lleva 3 años sin saber nada de ella. El primer año no habían dejado de buscarla, pero con el tiempo y estando en los años 70, llegaron a la conclusión de que se había unido a una secta hippie o se había ido a viajar por el país, o estaba muerta. Escuchar su voz, aunque fuera unos segundos, les devolvió la vida. Pero agárrense, porque en el 81, 4 años después de su secuestro, ocurre lo más bizarro de este caso. Cameron le da permiso a Colleen de ir a visitar a su familia en persona. Visto desde afuera parece un riesgo estúpido por parte de Cameron, ¿verdad? Pero el tipo sabía perfectamente lo que hacía. Colleen iba con el chip implantado de que si decía una sola palabra, la compañía iba a masacrar a su familia. Así que no iba a intentar nada. De hecho, Cameron la acompañó en el viaje, haciéndose pasar por su prometido. Hay fotos famosísimas de esta visita donde se les ve a los dos sonriendo, abrazados y posando como una pareja feliz ante la familia de Colleen. Después de la visita a la familia de Colleen y regresar a la casa móvil, Cameron siente que ha sido demasiado blando con Colleen. El tipo, temiendo tal vez que la chica hubiera abierto sus ojos al saborear un poco del mundo exterior, decide revocarle de golpe todos sus privilegios y libertades que se había ganado. Así que Colleen es confinada una vez más a la caja de madera, donde es obligada a pasar horas y horas a solas con sus propios pensamientos. Durante los siguientes 3 años, Colleen volvería a pasar hasta 23 horas al día encerrada en esa caja. Más adelante, en varias entrevistas, Colleen describía esta etapa como una tortura completamente claustrofóbica. Contó que la única manera que encontraba para sobrevivir y no volverse loca fue transportarse mentalmente a otro lugar. Ella podía imaginarse estar afuera, salir de picnic, estar de vacaciones con su familia, y este es un detalle verdaderamente desgarrador. Con los años, Janice empezó a observar cada vez más de cerca el comportamiento de su esposo y se llena de celos por la atención que éste le pone a Colleen. Nota que Cameron habla de ella todo el tiempo, lo que la molesta muchísimo. Pero además, cuando de vez en cuando la deja salir de la caja, ya no la tortura tanto, sino que intenta ser más íntimo y apasionado con ella. Aquí es donde la actitud de Janice cambia por completo. A ver, aunque no podemos pintar a Janice como una santa o una víctima inocente en toda esta historia, hay que recordar que tenía solo 16 años cuando conoció a Cameron, quien era mayor que ella, y que venía de una familia donde también sufrió muchísimo. Desde el primer día, Cameron la sometió a una vida de dolor, miseria y manipulación, usándola prácticamente como su propio juguete antes de secuestrar a Colleen. Pero el verdadero punto de quiebre para Janice fue cuando Cameron vocalizó sus planes de un futuro. Quería construir un espacio mucho más grande para tener más esclavas y eventualmente convertir a Colleen en su segunda esposa. Ahí fue donde la lealtad de Janice hacia su marido se empezó a desmoronar. En el 84, Cameron vuelve a relajar las reglas y permite a Colleen conseguir un trabajo en un motel cercano, aunque por supuesto que todo el dinero que ganaba iba directamente a los bolsillos de los hookers. Mucha gente se pregunta cómo es posible que trabajara afuera y no escapara, pero volvemos a lo mismo. El pánico que ella le tenía a la compañía y el miedo
a que le hicieran algo a su familia, la bloqueaba por completo. Además del trabajo, Cameron le permitía a Colleen ir a la iglesia con Janice. Y es justamente a través de su fe compartida por Dios y a la iglesia que estas dos mujeres terminan forjando un vínculo de lo más inesperado. A pesar de haber tenido infancias tan distintas, ambas compartían el trauma de haber crecido con padres religiosos ultra estrictos. Este acercamiento es el momento clave que hace que todo se venga abajo. Janice, carcomida por la culpa y el peso de la situación, decide buscar consuelo con su pastor. Va y le suelta toda la sopa. Le confiesa absolutamente todo. El pastor quedó tan horrorizado que le dijo que necesitaba que una segunda persona escuchara el relato, porque su mente simplemente no alcanzaba a procesar semejante atrocidad. Mientras tanto, Janice y Colleen se vuelven más cercanas. Janice se da cuenta de que su esposo ha hecho pasar a Colleen exactamente por el mismo infierno que ella vivió en el pasado, con la única diferencia de la caja de madera. Así que poco a poco Janice empezó a romper los muros del silencio y le confiesa a Colleen que ella también ha sido víctima de torturas y abuso psicológico toda su vida. Y ahí viene el golpe final. Janice le revela a Colleen que ella no fue la primera. Le cuenta la historia de Mary Elizabeth, cómo la secuestraron en circunstancias idénticas, cómo la tuvieron encadenada y cómo al final Cameron la terminó asesinando por miedo. Janice le confiesa que ella, temiendo correr la misma suerte y perder la vida en manos de su esposo, había accedido a ayudarlo a buscar a la siguiente víctima, que terminó siendo Colleen. Esta revelación deja a Colleen completamente impactada, pero al mismo tiempo le da un sentido macabro a algo que la obsesionaba. Dentro de su caja de madera había una foto Polaroid de una chica. Como tenía demasiado miedo para preguntar, Colleen se pasó años viendo esa fotografía, preguntándose quién era esa desconocida y qué significaba que estuviera ahí. Ahora todo encajaba. Era Mary Elizabeth, y Cameron la había puesto ahí como una sutil y perversa advertencia. En ese momento, las mentiras retorcidas con las que Cameron la había alimentado durante 7 años se caen a pedazos, cuando Janice le confiesa abiertamente que la compañía no existe, que es un invento absurdo de Cameron para infundirle terror. Colleen experimenta una claridad mental absoluta. Esa barrera psicológica que la mantuvo presa por fin se derrumbó y algo cambió dentro de ella. Se da cuenta de que es libre y que puede irse y que todo el pánico bajo el que vivió durante tantos años fue una mentira. En agosto del 84, más de 7 años después de haber sido secuestrada, Janice lleva a Colleen a la estación de autobuses. Desde ahí, Colleen llama a su familia y pide que le manden dinero para poder pagar el boleto de regreso a casa. Y aquí viene un detalle rarísimo, que a cualquiera le parecería de locos. Tras colgar con su familia, Colleen, con una valentía tremenda, llama por teléfono al propio Cameron para decirle que lo deja y que se va. Se reporta que durante la llamada Cameron rompió a llorar, mientras Colleen le explica: ya sé que la compañía no existe, mi familia no está en peligro, yo no estoy en peligro, me voy, no voy a volver jamás. Y la reacción de Cameron es de lo más bizarro del mundo. No la persigue, no va tras su familia, reacciona como si fuera una ruptura amorosa común y corriente. Pero ojo que hay un trasfondo aquí. Antes de escapar, Janice le hizo prometer a Colleen que no denunciaría a Cameron. Janice de verdad creía que podía reformar a su esposo y convertirlo en un hombre bueno. Mucha gente se sorprende de que Colleen llamara a Cameron en lugar de ir con la policía. Yo creo que era una pizca de síndrome de Estocolmo. O simplemente cumplió el pacto que tenía con Janice. Esto en agradecimiento por haberla ayudado a escapar. También está el hecho de que Cameron ya conocía su casa real, a sus padres y a su familia. En su mente, el peligro seguía latente. Al final, si a ti te dan la oportunidad de salir de un infierno de 7 años y la única condición es no llamar a la policía, en ese momento firmas donde sea con tal de irte. Por su parte, Janice quedó al lado de Cameron con la esperanza de cambiarlo, pero se dio cuenta de que el tipo jamás iba a cambiar. Presionada por su pastor y otros amigos, y sobre todo por el miedo de que terminara haciéndoles daño a sus 2 hijos, Janice finalmente acude a la policía de Red Bluff a denunciar a su esposo. Esto ocurre 3 meses después de la huida de Colleen. En el 84, Cameron Hooker es arrestado. Lo procesan por secuestro, confinamiento ilegal, múltiples cargos de agresión sexual, incluyendo violación y sodomía, contra Colleen Stan. Por desgracia, nunca lo pudieron juzgar por el secuestro y asesinato de Mary Elizabeth porque su cuerpo jamás fue encontrado. Janice no tuvo cargos, le otorgaron inmunidad total a cambio de testificar contra su esposo. Una decisión bastante controversial, porque está claro que ella jugó un papel activo,
tanto en el crimen como en el escape. Y durante el juicio en el 85, Janice y Colleen fueron las dos testigos estrella. Y aunque Cameron admitió haber secuestrado a Colleen, el muy cínico sostuvo hasta el final que todas las relaciones habían sido completamente consensuadas. Y este juicio dejó una imagen tremenda para la historia. La fiscalía llevó la caja de madera, la que estaba abajo de la cama, y la dejó en medio de la sala del tribunal durante todo el caso. Invitaron a miembros del jurado a acercarse, mirar el interior o incluso hasta meterse en ella. Si ya de por sí da escalofríos imaginar pasar un solo día metido en ese ataúd debajo de una cama, imagínense lo que fue para Colleen sobrevivir ahí durante años. Colleen era una auténtica superviviente. Por supuesto que las declaraciones de ambas mujeres, sumadas a las pruebas físicas de la fiscalía, como la caja de madera y los demás dispositivos de tortura, convencieron de inmediato al jurado de que estaba ante un depredador extremadamente peligroso. Y Cameron Hooker fue condenado a 104 años de prisión. Es tremendo pensar la fuerza mental que tuvo Colleen para aguantar semejante infierno. Pero para que vean el contraste absoluto y la clase de tipo que es Cameron Hooker, les dejo una frase que le dijo a su abogado justo después de recibir su condena. El tipo, con toda la frialdad del mundo, dijo esto: quiero que le des las gracias al juez de mi parte. Ahora tengo una biblioteca, un gimnasio y tiempo para disfrutarlos. Esto es mucho mejor que vivir con esas dos mujeres. Y de verdad no entiendo cómo un tipo que parecía tan inofensivo por fuera pudiera tener tanta porquería en la cabeza. Hablemos un poco del después. Colleen Stan quedó con secuelas físicas graves, sobre todo lesiones en la columna y hombros, y aún así intentó reconstruir su vida lo mejor que pudo. Se formó como contadora, se unió como voluntaria a un centro de refugio para mujeres e incluso logró cumplir su sueño de ser madre y abuela. Sin embargo, el impacto físico y psicológico de 7 años en cautiverio no se borra así como así. Colleen sufre de trastorno postraumático, lo que a lo largo de los años le ha dificultado mantener un trabajo estable y relaciones duraderas. Por otro lado, Janice Hooker cambió de identidad y sigue viviendo en California. Lo más curioso que se reporta es que ha trabajado en campos de trabajo social y salud mental. Janice es el personaje que más divide opiniones en este caso. Es un terreno muy pantanoso porque tuvo una infancia terrible y Cameron la manipuló desde que era casi una niña. Y esto llega al debate de si Cameron la obligaba a agredir a Colleen por miedo o lo hizo por decisión propia. Pero al final del día, ella fue quien le abrió la puerta a la libertad. En cuanto a Cameron Hooker, se ha pasado las últimas décadas en prisión, le negaron la libertad condicional en el 2015 y su próxima audiencia está programada para el 2030. Durante una entrevista, Colleen dijo una frase que se me quedó muy grabada. Aprendí que podía ir a cualquier parte de mi mente. Simplemente te alejas de la situación real que estás viviendo y te vas a otro lugar. Y este, amigos, es el terrible caso de Colleen Stan, la chica en la caja. Sin duda, uno de los relatos más oscuros que hemos traído a este canal. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este video. Tengo un montón de casos más preparados para ustedes. Pero antes de irnos, ¿pueden adivinar el próximo caso? Aquí les va una pista. En Londres la veía todo el país, pero la última persona que la observó con vida jamás apareció. Si les gustó este video, dale like, suscríbanse al canal y dejen en los comentarios cuál crees que es el próximo caso. Hasta entonces, recuerda, no apagues la luz, cierra bien la puerta y no mires atrás.